Well, Clemencia and I have a history. Bueno, Clemencia y yo tenemos un misterio. History. Tenemos Historia. una historia, un When- cuento. After I graduate, during Bible college, you have to go on a mission trip someplace in the world. En el instituto bíblico donde nosotros asistimos, entonces el estudiante de segundo año tiene que hacer un viaje de misiones en su segundo año antes de poder graduarse. My first husband, not Mickey, Mi primer esposo, no yo, married a woman from Bogota, Colombia. se divorció de ella y se casó con una mujer de Bogotá. Hello. Uh, and in maybe 2004. En 2004. And my life fell apart. Y mi vida, bueno, se fracasó. And so this year, that year, for the first time ever, they had a mission trip to Bogota, Colombia. Entonces, ese año, cuando estábamos asistiendo, por primera vez en la escuela, habían tenido entonces un viaje a Colombia. And I said, no way am I going on that trip. Y entonces ella pensaba, bueno, cuando estaba tratando de escoger el viaje donde ella quería ir, yo no, a Colombia no voy, I'm going to Russia. voy para Rusia. And so when they read the list of where everybody was going, Entonces cuando ella estaba mirando la lista donde todo el mundo estaba alistado, donde ellos iban a ir, Susan Cartagena, entonces, Colombia. entonces ella leyó Susan a Colombia. Ajá, ¿qué? I mean, this is the place that destroyed my life. Entonces, porque es el lugar donde había destruido mi vida. And God says, I want you to go there like I'm your husband now. Entonces el Señor le dijo a ella, yo quiero que tú vayas allá como que yo soy tu esposo. I will take care of you. Yo te voy a cuidar. Buy a new pair of shoes. Cómprate unos zapatos Have nuevos. fun. Gózate. You've got my credit card. Tú tienes mi tarjeta de crédito. And God brought me to the land of my wilderness. Entonces Dios me trajo a mi lugar que era el lugar de escasez para mí. And it came to bring forth living water. He Entonces, set me free. entonces fue un lugar donde me hizo Dios libre. And when we came, Clemencia was the translator. Entonces cuando llegamos, entonces Clemencia era la traductora para mí. And so after we went home, Y después que terminamos y regresamos a los Estados Unidos, just a few weeks later, God says, Susan, I want you to go back to Colombia. pasaron como 2 o 3 semanas y oí el Espíritu de Dios que me dijo, Susan, yo quiero que tú vuelvas a Colombia. Are you kidding me? ¿Tú estás charlándome, Dios? I want you to go and live there Y me dijo, yo quiero que tú vuelvas y vivas allá, because I have some more things to show you. porque quiero enseñarte muchas otras cosas. So I called Clemencia. Entonces ella se comunicó con Clemencia Could I come and stay with you? y le pidió que si ella podía venir y quedarse con ella. And she prayed about it and said, okay. Entonces ella oró, entonces le respondió, sí, puedes, ven. And you have to understand, I don't understand Spanish. Ahora, tiene que entender, mire, primeramente yo no entiendo el español. I lived in a city of 1,000 people. Yo entonces viví en una ciudad, un pueblito, mejor dicho, que tenían 1,000 personas. And I come to Bogota Y entonces yo llegué a Bogotá with 18 million people. con 18 millones de personas. I never saw so many people in my life. Nunca yo había visto tantas personas en mi vida. And when I got off of that plane, Entonces cuando yo desembarqué del avión, most people are so excited for their new adventure. muchas personas entonces están bien entusiasmados por la próxima y nueva aventura, And my heart was going pum, 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 pum. pero mi corazón estaba tum, 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 tum. And I just said, God, either what I heard you say is right, Entonces yo dije, Dios, entonces lo que yo oí es correcto, or on my tombstone when I die, it'll say, at least Susan took a chance and trusted God. o si no fue así, entonces pues va a ser en el cementerio allá visto. Susan cogió un chance con Dios.
because I didn't know how it was going to turn out. I didn't know how it would turn out. Porque ella no sabía cómo iba a resultar, cómo iba a salir. But Clemencia is like a sergeant. She took care of this dumb little girl in Bogota. Pero Clemencia es como una general, entonces ella cuidó de Susan. And we begin to do some Bible studies in her house. Entonces Clemencia estaba haciendo un estudio bíblico en su apartamento allá en Bogotá And she invited me to share. y ella le invitó a ella que compartiera el estudio bíblico. And this was a discipleship program that the school where I came from developed. Entonces ella empezó a enseñar un discipulado que entonces se trataba de que había aprendido en el instituto bíblico And it had 40 lessons in it. y tenía 40 lecciones. And so we just started teaching the lessons, but I just read the scripture and God began to tell me what to say. Entonces lo que ella hacía es que ella cogía lección por lección y entonces ella sacaba los versículos que estaban mencionados en ese estudio. Entonces le oraba y le pedía a Dios cómo y qué decir. Y el Señor le daba en eso cómo And decirlo y enseñarlo. More and more people began to come. Entonces el resultado es que más y más personas empezaron a venir. And they asked us, could we do this in churches? Entonces le vinieron y le preguntaron a ella que si podía ella ir a las iglesias de donde le estaban pidiendo a enseñarlo en la iglesia. But too many churches and just two of us. Entonces había muchas iglesias y solamente habían ellas dos. And so we developed 4 different places where we were doing lessons with pastors. Entonces desarrollaron 4 diferentes lugares donde ellas entonces estaban enseñando a pastores en sus iglesias con su liderazgo. And we did all 40 lessons for a month. Entonces hicieron las diferentes lecciones, 4 cada mes, eran como 160 pastores en total. And it was during this time that God really began to download all the things into me that we're going to talk about today. Entonces durante ese tiempo fue cuando entonces el Señor empezó a darle todo ese entendimiento, toda esa revelación de las diferentes cosas que le estaba él enseñando a ella. I began to get revelations, and Clemencia began to get revelations. Ella empezó a recibir revelaciones y aún Clemencia, traduciéndole a ella, estaba recibiendo revelaciones también. There was one time I was saying something, and it was like, wow, in my heart. Entonces había un tiempo que entonces ella estaba diciendo algo, entonces ella sintió, la revelación y sintió en su corazón, wow, eso es nuevo. And so Clemencia was translating, Y Clemencia le estaba traduciendo, and Clemencia had a wow moment. entonces Clemencia a ella le dio un wow Ay, ay, momento. ay, 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 Ella ay, dice, Dios "Oh". So we learned Traduciéndole a together, ella. and it was very exciting. Entonces, we left what? We learned together. Entonces ellos aprendieron juntamente y fue bien entusiasmado. And so what we're going to share just goes back to that. Entonces lo que quiero compartir con ustedes hoy día vuelve allá a esos tiempos. I've been a Christian since I was 6 years old. Yo he sido cristiana desde la edad de 6 años I gave serving God everything. y yo le di la cuestión de servir a Dios, yo le di todo lo que yo tenía. When I got married the first time, Y cuando yo me casé por primera vez, we were in one mind. We gave God everything. entonces estábamos en una mente, entonces le entregamos a Dios todo. We wanted everything that God had for us, Porque queríamos todo lo que Dios tenía para vosotros. willing to do whatever it took. Y estábamos to dispuestos a experience those hacer things. cualquier cosa que se requería para entonces hacer las cosas de Dios. And after the years went by, Y después que pasaron los años, my life was like this. pero encontré que mi vida era sube y baja, sube y I baja. had some amazing experiences with Yo God, tuve unas experiencias asombrosas con Dios, but they were followed by a crash that was
very depressing. Pero entonces fueron seguidas por un estrellamiento, entonces un estado de depresión. And it all started with grace. Y todo empezó con la gracia. What is the definition that most people proclaim in churches? Entonces, ¿qué es la definición que muchas personas proclaman en las iglesias que es gracia? Unmerited favor. Dicen favor y merecido. People love it. Y las personas están, bien enamoradas con esa definición. But it almost killed me Pero para mí casi me mata. because this is how it translated in my heart. Porque déjeme explicarle, así fue que eso fue trasladado en mi corazón. God is good, Escuche, Dios es bueno, but I am not. pero yo no soy. God has done everything for me, but I don't deserve it. Dios ha hecho todo para mí, pero yo no lo merezco. And so I became focused on I am not. Entonces el enfoque mío es que yo no soy. I looked at myself. Yo me miré a mí misma, The Bible says by one sacrifice we've been perfected forever. leí donde dice la Biblia que por un sacrificio Jesucristo nos ha hecho perfectos para siempre. And I looked at Susan Y yo me miré, no, ella se miró. Ella se miró a Susan and I didn't see it. y yo no lo veía. So I began a journey trying to fix all those things that in my mind needed to be fixed. Entonces yo empecé a caminar en esa jornada grande para tratar de encontrar y saber y conocer. Now you have to understand, Y tienes que entender, primeramente, I got saved when I was 6 que yo fui salva a la edad de 6 and I went to the Bible school when I was 55. y fui a asistir al Instituto Bíblico cuando tenía 55 años. That's 49 years of this. Eso fue 49 años de eso, sub y baja, sub y baja. It became very frustrating being a Christian. Entonces se volvió algo bien frustrante en mi vida, God promises all these things He has for you, porque Dios te promete todas esas cosas que tiene para ti. and it was like running a race. Era como haciendo una carrera. They were always right here, Las cosas que Él tenía para mí estaban aquí adelante. and I ran toward them Y yo corría hacia ellas, and never got there. pero nunca las pude lograr y alcanzar. The Bible says there's no condemnation to those who are in Christ La Jesus. Biblia nos dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. And even that brought condemnation. Y aún eso no me trajo condenación a mí. What's the problem? ¿Qué es el problema? It says in Romans chapter 7, verse 18, Dice en Romanos capítulo 7, versículo 18, I know that in me, yo sé que en mí, just go ahead and finish reading it. dice Romanos 7, 18, yo sé que en mí es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer más efectual, el bien no lo alcanzo. I wanted this so bad. Yo lo quería tanto y tanto. I wanted to be what God would want me to be. Yo quería ser lo que Dios quería que yo fuera, But I couldn't make myself do it. pero no podía hacerme que yo lo pudiera hacer. And I know later I thought I was the only one. Y en esos tiempos yo me creía que yo era la única que pensaba y estaba en ese estado. But I found out there's millions of people just like me. Pero he encontrado sobre el tiempo que hay millones de personas que están en ese mismo lugar. Somehow we've mixed what happened at the cross Porque de repente es como que de alguna manera u otra hemos mezclado de lo que Jesucristo hizo en la cruz cuando murió en la cruz por vosotros with what I have to do. con lo que yo tengo que hacer. And it became work. Y se volvió obra, trabajo. And you know, I grew up with this idea you don't dare question what the church is saying. Entonces yo me crié con este sentido, con esta enseñanza que tú no te atreves a preguntarle o hacer preguntas en lo que la iglesia te está enseñando. You don't question grace. Tú no, entonces te pones con preguntas
acerca de gracia o cualquier otro tema. I thought lightning would strike me dead Y yo creía que aún venía un rayo de los cielos if I ever really said how I felt. si yo hubiese entonces dicho lo que yo en verdad estaba sintiendo en mi corazón. And one day I got so mad. Y un día yo me enojé tanto y tanto, I said, God, you're amazing. y yo le dije, Dios, tú eres asombroso. You created all these things in the universe. Tú creaste todas estas cosas en el The universo. sky and the mountains and the trees. Los cielos, las montañas y los árboles. But what happened to man? Pero ¿qué pasó con el hombre? What happened to me? ¿Qué pasó conmigo? You made me perfect, you said. Tú me hiciste perfecta, tú dices. Why did you make me like this? ¿Por qué entonces yo estoy haciendo esto? And I came to the conclusion Entonces llegué a la conclusión that either everything I had spent a lifetime believing about the Bible was worthless, entonces que yo pasé mi vida entera leyendo y estudiando y creyendo lo que estaba diciendo la Biblia y no valía nada, or I missed something. o algo se me pasó y yo no lo entendí. And I started asking God questions. Entonces yo empecé a hacerle más preguntas a Dios. I wasn't afraid of lightning anymore. Yo no, yo no temaba el relámpago. Well, I really am, but Yo no te- Hay una historia detrás de esto. Ella dijo, yo no le temaba al rayo más. Pero en verdad ella sí. Tiene temor a los rayos y relámpagos. and what we are talking about today, Y lo que estamos hablando hoy día I just want you to keep this in your mind. es que quiero que ustedes mantengan esto en su mente. I'm telling you my story, Yo les estoy contando la historia mía, what God spoke to me lo que Dios me habló a mí, that saved my life. que me salvó mi vida. But God wants all of you to ask your own questions. Pero Dios en verdad quiere ustedes como hijos de Dios y hijas de Dios, quiere que ustedes hagan sus preguntas, le pregunten a Él. This is what makes a relationship. Esto es lo que hace una relación. Don't believe or try to memorize what I say. No trates de creer o memorizarte de lo que yo le estoy diciendo. Just know that the Spirit of truth wants to reveal to you things that will set you free. Solamente sepa que el Espíritu de verdad quiere decirle y revelarle cosas que lo va a hacer libre a usted. I'm just here to plant a seed. Yo solamente estoy aquí para sembrar una semilla en usted. I saw a vision one time of a puzzle, Yo vi una visión de un rompecabezas una vez and it needed to be filled in. entonces tenía que ser completo, o sea, no estaba completo, las piezas todavía le faltaban. And every time God gave me a revelation, Entonces cada vez que Dios me daba una revelación, I could put some pieces together and put it in the puzzle. entonces yo podía juntar unos pedacitos juntos y ponerlos en ese rompecabezas. The picture began to fill in. Entonces el cuadro empezó a dar sentido y podía ver mejor. Answers here, answers there, Porque answers here. yo veía contestaciones en mis preguntas aquí, contestaciones acá y contestaciones acá de mis preguntas. But there were some blank spots that really bothered me. Pero todavía había unos espacios en diferentes lugares en ese rompecabezas que a mí me turbaban. Maybe there was a blank spot about the second coming. Posiblemente había un huequito aquí que se trataba con mis preguntas de la segunda venida. And I heard someone say something. Entonces me recuerdo que yo había escuchado que alguien había A dicho, preacher or someone teaching on TV. un predicador o algo que yo escuché por la televisión, un predicador. So I said, okay, I can put these pieces together. Entonces yo decía, entonces yo puedo tomar esas piezas y ponerlas juntas But I had to go like this. y tratar de ponerlas allá, entonces tratar de forzarlas ahí porque no cabían. And then I heard somebody else say something about love. Entonces, o escuchaba algo, otro tema, entonces acerca del amor. I desperately wanted to feel loved by God. Entonces yo desesperadamente quería ser amada de Dios Made sense. y tenía sentido. So I
those pieces together and shoved it in the puzzle. Entonces yo juntaba esos pedazos, entonces la trataba de forzar y ponerlo en ese cuadro. But then God began to speak to me. Entonces fue que el Señor le empezó a hablar a ella. Only things that the Spirit reveals to you can you put in this puzzle. Solamente las cosas que son reveladas a ti por el Espíritu Santo puedes tú tomar y ponerlas en ese cuadro. If you have blank spots, Si tú tienes aquellos todavía espacios y huecos que todavía te faltan en ese rompecabezas, at the right time, when enough of the puzzle has been put together, al tiempo correcto, cuando tú estás poniendo ese cuadro y juntando este cuadro, you can ask questions, tú puedes hacer preguntas de él and God will help you fill in that spot. y Dios te va a ayudar a darte la pieza que va a caber y la revelación que le va a caber en ese espacio. This is a living word. Esta es la palabra viva, It's not a word that's just meant to sit on a pew in church. porque no es una palabra que entonces estás, para uno sentarse en la iglesia simplemente. And never open your Bible. And never open your Bible. Y nunca abrir su Biblia. So I'm going to show you what God showed me about grace. Entonces quiero enseñarles lo que Dios me enseñó a mí acerca de la gracia. You know the scripture, we're saved by grace, ¿Sabes la escritura? Que somos salvos por gracia, not of ourselves. no de nosotros mismos, It's a gift of God. es un don de Dios. And I went and looked up the word grace in the concordance, Entonces busqué la palabra gracia en la concordancia and it said favor, y decía favor, especially the divine influence of God upon your heart especialmente la divina influencia sobre su corazón and its reflection in your life. y la reflexión de eso en su vida. Grace is God talking to you. Gracia es Dios hablándote a ti, It's Him talking to you from the inside. porque Él te está hablando desde dentro donde Él está. We have a problem. Tenemos un problema. It started in the very beginning. Empezó al principio. Men began to do things based on what they thought was right in their own heart. Porque el hombre empezó a hacer cosas que él sentía que estaban bien en su propio corazón. Didn't matter what God said, it's how they saw it according to the natural eyes. No importaba lo que Dios le estaba diciendo, solamente estaban dirigidos por lo que ellos creían y veían con sus ojos naturales. And God said, man is exceedingly wicked. Entonces Dios dijo que el hombre es malo. I'm going to destroy him from the face of the earth. Voy a destruirlo del mundo. And you know, he sent a flood. Entonces mandó el diluvio. But in Genesis chapter 8, Entonces en Génesis capítulo 8, the last two verses, we're not going to read it, I'm just going to tell you about it. entonces queden en los últimos dos versículos del capítulo 8 de Génesis. God says, I'm never again going to destroy everything living thing like I did. Dice Dios, nunca más voy a destruir al mundo como lo destruí la primera vez, Because it did nothing to change their imagination. porque no hizo nada para cambiar la imaginación, gracias, al corazón del hombre. We're all driven by the flesh. Todos somos llevados por esta carne. What we see, what we feel, what we hear. Por los cinco sentidos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos, lo que sea. What my emotions are screaming at me. Lo que mis emociones me están gritando. Anybody ever have their emotions scream at them like mine do? ¿Hay alguna persona aquí que han tenido sus emociones gritarle a usted como Yeah, a they get ella? pretty loud. ¿Ah? Y a mí me gritan bastante fuerte. God says, Dios le dice, I'm going to pour out my spirit in yo the voy last days. a derramar mi espíritu, I'm going to write my words on their heart. voy a escribir mis palabras sobre sus corazones. And as I write my words on their hearts, Y a través que yo estoy escribiendo mis palabras sobre sus corazones,
One word at a time. Una palabra a la vez It's going to change their imagination. va a cambiar su imaginación. The Bible says in 1 Corinthians chapter 2, La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 2, it says, eye hasn't seen, ear hasn't heard. el ojo no ha visto ni el oído ha oído The things that God has prepared for us. las cosas que Dios tiene para el hombre. And the Spirit is the only one that can reveal those things to you. Y el Espíritu es el único que puede revelar esas cosas a usted. Spiritual truth has to come from the inside as God talks to you. Porque la verdad espiritualmente tiene que venir de dentro a través que el Dios le está hablando a usted. And God talking to me is what set me free. Y Dios hablándome a mí fue lo que me hizo libre. It wasn't what other people told me. No fue lo que el resto de las personas me estaban diciendo. I had to ask my own questions. Yo tuve que preguntar y hacerme mis propias preguntas. What does it mean to be saved? ¿Qué es lo que quiere decir ser salvo? Oh, well, someday I'll go to heaven. Bueno, algún día yo voy a ir a los cielos. But what about right now? Entonces, y ahora mismo, entonces, ¿qué? But the word salvation means freedom, liberty. Pero la palabra salvación quiere decir libertad, de estar libre. I want to set you free right now. Dios quiere hacernos libre ahorita mismo. And then I thought about what does it mean to be born again? Entonces yo pensé, ¿qué es lo que quiere decir entonces ser nacida de nuevo? I started questioning everything I believed from the bottom up. Entonces yo empecé a hacer preguntas de todo lo que yo creía, empezando con lo más básico. So in John chapter 3 it says Nicodemus came to Jesus by night. Entonces ustedes saben la historia acerca de, en Juan capítulo 3, acerca de nuestro amigo fariseo Nicodemo. Read verse 2. En versículo 2 de Juan 3 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no fuera Dios con él. I don't see a question mark there. Yo no veo ninguna pregunta ahí. But the next verse said Jesus answered him. Pero entonces respondió Jesús y le dijo, You know what I think Nicodemus was asking? ¿sabes qué? Lo que yo creo que Nicodemo le estaba haciendo pregunta, What does it take to know that God is with you? ¿qué es lo que entonces se toma para saber que Dios está contigo? Because we can see that God is with you, Jesus. Porque podemos claramente ver que Dios está con usted, Jesús. And then it says, except a man be born again, Entonces dice, si el hombre no es nacido de nuevo, he can't see the kingdom. él no puede ver el reino. And then it goes on to say, unless a man is born again, he can't enter the kingdom. Entonces sigue diciendo que el hombre que no es nacido de nuevo no puede entrar al reino. Where's the kingdom? ¿A dónde está el reino? ¿A dónde está Where is the kingdom? ¿A dónde está el reino de Dios? You tell me. Dígame usted, ¿a dónde está el Where's the reino? kingdom? Ah, Amén. it's right here. Exactamente. Unless the Spirit of God speaks to you, Si no es el Espíritu de Dios que le hable a usted, unless the Spirit, it says, unless you're born of water and the Spirit, dice la palabra, si no estás nacido de la palabra y del Espíritu, the word alone will kill you. la palabra sencillamente sola te mata. It almost killed me. Casi me mata a mí. But when the Holy Spirit begins to interact with the word as you ask questions, Pero cuando entonces el Espíritu Santo empieza a revelarte a usted, cuando usted hace preguntas, the kingdom becomes alive in you. entonces es que el reino de Dios que está en usted se vuelve vivo en usted. We're all looking for something. Todos nosotros estamos buscando de algo. But the Bible says the kingdom isn't meat and drink. Pero la Biblia nos dice que el reino de Dios no es comida ni It's bebida. not what you do or eat or don't eat. No es lo que usted hace o no hace, lo que usted come o no come.
It's this place within me Este es lugar dentro de mí, where righteousness, peace, and Do- joy donde se encuentra la justicia, la paz y el gozo. flood me from the inside. Todo es de dentro por el Espíritu Santo. So grace is God writing things on your heart, Entonces, la gracia es Dios escribiendo esas cosas en su corazón, introducing the things of the Spirit. introduciéndole a usted las cosas del Espíritu. How does God talk to you? ¿Cómo es que Dios le habla a usted? By the Holy Spirit. A través del Espíritu Santo. This was another problem in my life Eso fue otro problema en mi vida. because I was kind of taught that the Holy Spirit's like your conscience. Entonces, porque yo fui enseñada que el Espíritu Santo es como mi conciencia. Someday He'll give you a good word and it's like, yes. Entonces, un día, entonces te da una buena palabra y usted se sienta, ya la tengo. And then something will happen and you go, oh. Entonces, el próximo día, algo le pasa, entonces, ahí baja. And the Spirit will say, you lied to your mother. Naughty, naughty, no. Entonces, el Espíritu Santo te dice, tú te le mentiste a tu madre. Entonces, no. Like this. Entonces, es así, sube y baja. Your conscience depends on your performance. Tu conciencia depende en el comportamiento suyo. That's your flesh connector. ¿Sabes qué? Ese es el conector suyo de su carne And so natural. the real breakthrough came when And- Clemencia and I had to teach 3 lessons to all these Rhema pastors on the Holy Spirit. Entonces, el evento mayor sucedió cuando Clemencia y Susan tuvieron que enseñarle a estos pastores de Rema 3 lecciones que se trataban con el Espíritu Santo, el tema. What am I going to tell a Rhema pastor about the Holy Spirit? Ella decía, ¿qué es lo que yo le voy a enseñar a un pastor de Rema graduante acerca del Espíritu Santo? This is what they're known for. Porque eso es lo que ellos son conocidos por. And my heart was going, somehow there's something that we've all missed. Y mi corazón estaba, de alguna manera u otra, algo me ha pasado por el lado y yo no lo he alcanzado. Show me what it is, God. Enséñame, Señor, lo que es. And so, for the month before those lessons, Entonces, por el mes anterior de empezar las lecciones, I looked up every scripture in the Bible that I could find entonces busqué de todos los versículos en la Biblia que se trataban, that had to do with the Holy Spirit or grace. que se trataban con el Espíritu Santo o con gracia. And I had a little journal, Entonces, tengo a un diary, diario, perdón, no podía oír. Tenía un diario and I wrote down what each scripture said that the Holy Spirit would say to me. Entonces escribí todos los versículos que trataba del Espíritu Santo, lo que me estaba diciendo a mí. And after a month of doing this, Y después de un mes de haber hecho esto and looking at all these things, y mirando a todas estas cosas, I was amazed entonces fui asombrada because the Holy Spirit never points out your faults. porque encontré y aprendí que el Espíritu Santo nunca te acusa, te enseña tus errores. The Holy Spirit points out Christ in you. Lo que hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo te señala a Cristo en ti. It's your God within connector. Porque el Espíritu Santo es tu conexión que usted tiene en usted, con usted y Dios. So I'm just going to read a few of these scriptures. Entonces voy a leer brevemente unos versículos I just picked out a few scriptures in each category, y entonces busqué unos versículos en cada categoría. but there's a whole lot of them. Pero hay muchos. And God began to speak to me that this is the foundation that everything in the new covenant stands on. Entonces el Señor me empezó a enseñar que esta es la fundación de lo que entonces se trata el Nuevo Testamento. If you don't know what God is speaking to you, Si tú no sabes lo que Dios te está hablando,
you are going to have problems. Tú vas a tener And because you're problemas. going to do this. Y tú vas a vivir tu vida así, sube y baja. I mean, we still do this sometimes. Y aún con todo eso, But God says, run to me. tenemos diferentes I cosas. see you faultless. Pero Dios nos dice, corre hacia mí. It's not based on what you do for me. No está basado en lo que tú haces por mí. It's not based on you looking at your outside. No está basado en lo que usted se está mirando en sus afueras. It's based on you seeing what's on the inside. Está basada en lo que usted tiene adentro de usted. And so every time you feel yourself sliding, you can run back to Him. Entonces cada vez que usted se siente en esa bajada, usted refleja y mírenlo a él. The Bible says when you're weak, you're strong. Porque la Biblia nos dice cuando estamos débiles es cuando estamos fuertes. I hate being weak. Y yo odio ser I don't like débil. anybody to see that side of me. No quiero que nadie me vea como débil. But Paul was the same way. Pero Pablo era lo mismo. Every time these things begin to show up in him, Cada vez que estas cosas empezaban a verse en él, the tormenting thoughts like you and I get, con pesadillas que me atormentaban, he was reminded of his weakness. él fue recordado de sus debilidades. And he said, God, just make it easy for me. Entonces él le dijo, Dios, hazlo fácil para mí. Take them away. Quítamelos. I've tried that before. Yo traté eso. Get out of here. Suelta, But salta they de don't aquí. go. Pero no se iban. And God says, Y Dios when me you're dice, weak and cuando you tú eres know débil, that I'm the only one that can set you y free, sabes que yo soy el único que te puede librar, cry out to me, grítame a mí, hacia mí. and I will give you a word on the inside Y yo te voy a dar una palabra adentro de ti that will set you free. que te va a hacer libre. So I'm just encouraging you, do your own study. Entonces le estoy apoyando que usted estudielo usted misma. So we're going to turn to 1 Corinthians chapter 2. Vamos al libro de 1 de Corintios capítulo 2. Oh, no, we're not going to turn to that one. I'm sorry. Ah, no. I jumped to John. Okay. So in John chapter 14, Entonces en el libro de Juan capítulo 14, you remember in John chapter 13, ¿se recuerdan en Juan capítulo 13? Jesus told the disciples, I'm going to go away, and where I'm going, you can't come. Él le dijo a sus discípulos, entonces yo me voy a ir y donde yo voy ustedes no pueden ir, But you will come. pero ustedes sí van a venir. And John chapter 14 starts out with this. Entonces en Juan capítulo 14 empieza con esto. In my Father's house En la casa de mi padre are many mansions. muchas moradas hay. I'm going to prepare a place for you Entonces yo voy a preparar un lugar para vosotros, that where I am, que donde yo estoy, you might be also. tú vas a estar también. And you can look at these words Y tú puedes mirar estas palabras without the Holy Spirit's help, y sin la ayuda del Espíritu Santo, and you can come to this conclusion. y tú puedes llegar a esta conclusión. One day when I die, Un día cuando yo muera, God's going to prepare a special room for me Dios me va a preparar un lugar especialmente para mí, that has everything that I love. que tiene todo lo que yo amo. And one woman might say, mine's going to be full of shoes. Y yo digo, bueno, el mío va a estar lleno de zapatos. And someone else will say, mine's going to have animals. Y otro puede decir, el mío va a tener mascotas. The flesh imagination can run with things. Porque en la imaginación de la carne puede uno correrse en diferentes lugares. But Jesus goes on to say in this chapter, Pero Jesucristo sigue explicando en este capítulo. the one who was with you is going to be in you. Dice Jesucristo, el que estaba contigo va a estar en ti. I'm going to send you a comforter. Voy a mandarte un confortador. I'm going to send my spirit. Voy a mandar mi espíritu. And in that day, Y en ese the día, day that the Spirit begins to speak to you, el día que el Espíritu Santo empiece a hablarte a ti, you will know that I'm one with you. vas a saber que yo soy uno contigo. Nicodemus asked a question, but God gave an answer. Nicodemo hizo la pregunta, pero Dios le dio la contestación. And it goes on to say, the world's not going to see me. Sigue y dice que el mundo no me va a ver. You won't see me with your eyes. Tú no
vas a poder ver con tus propios ojos, but you're going to see me. pero me vas a ver. Where is Jesus right now? ¿A dónde está Jesucristo ahora mismo? He's seated at the right hand of the Father. Él está sentado a la diestra de su Padre. He's one with the Father. Él es uno con su Padre. And Jesus said, the day the Holy Spirit begins to speak to you, Dice Jesucristo, el día que el Espíritu Santo empieza a hablarte a ti, you and the Holy Spirit and the Father and Jesus are going to walk together. tú, el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre van a andar juntamente. Doesn't matter if you're down here and they're up there. Escuchen bien, su local no va a tener importancia. No importa si usted está aquí o está sentado a la diestra en los lugares celestiales. The kingdom doesn't come by observation. Porque el reino no viene por observación, It comes by revelation. viene a través de And you revelación. have everything at your access right now that Jesus had. Y escuchen bien, ustedes tienen y nosotros tenemos todo accesible, acceso que Jesucristo tuvo cuando Él estaba aquí en esta tierra. In 2 Corinthians chapter 3, Vamos al 2 Corintios capítulo 3. verse 13 and 14 says, when you're looking at things with the law in mind, you are blind to spiritual things. Nos dice en versículo 13 y 14, cuando usted está mirando a las cosas espirituales You're blind to spiritual No. things. With the law in mind. with the law in mind, Ajá. con entonces en mente de la ley, estás ciego. You can't see spiritual things. No puedes ver las cosas espirituales mirándolos con los ojos naturales. I spent 49 years Yo pasé 49 años serving Jesus like this. buscando de Jesucristo así. Think about it. What? Think about it. Oh, piénselo. So let's go now to verse number 16 through 18. Y bajando 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 16 en adelante, pero cuando alguno se vuelva al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. The Spirit transforms your image of yourself. Es el Espíritu Santo que transforma el espíritu de vosotros en el espíritu de Él. You can see God in you. Ustedes pueden ver a Dios en usted. I looked for that all my life. I looked for that all my life, Yo busqué de eso toda mi vida, but I couldn't see it. pero no lo podía ver. In Hebrews chapter 10, En Hebreos capítulo 10, by one offering you have been perfected forever. porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los And santificados. so I'm thinking perfected. Perfected, perfected. Entonces yo estoy siendo hecho perfecta. Well, that means I don't sin. I'm just like Jesus. No Entonces- problem. Entonces eso quiere decir, yo no pego, entonces soy igual como Jesucristo, no hay problema. I'm trying to conform myself to his image. Entonces estoy tratando de conformarme yo misma en la imagen de Jesucristo. But when I looked up the word perfected, Pero entonces cuando busqué la palabra ser perfecto, it means to be completely furnished. entonces quiere decir que estar totalmente completo, tener todo In him, en Él. I have everything I need. Yo tengo todo lo que ocupo. But if I ever step out of in him and look at me, Pero si yo me salgo de Él y empiezo a mirarme a mí mismo, Susan is still the same as she always was. Susan es la misma como siempre ha sido. Yeah? I'm waiting for her to grow up, be the real Christian. Yo estoy esperando que ella crezca y sea una cristiana verdadera. But I'm not thinking about what in him means. Pero no estoy pensando lo que quiere decir en ese sentido de
en Él. And it says in verse 15, Y what dice- does the Holy Spirit do? Entonces dice el versículo 15, y también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, ¿qué The es Holy lo que Sp- hace el Espíritu Santo? The Spirit's saying, you're perfected, you're perfected, you're perfected, you got it all. Entonces el Espíritu Santo te está diciendo, está hecho perfecta, está hecho perfecta, está hecho perfecta. Don't listen to this voice that says, no, no, no. No, No, the Holy eh, Spirit says you got it. No les pongas atención a esa voz que te está hablando acá, porque eres hecho perfecto. He says, I'm going to write my words on their hearts. Dice, voy a escribir mis palabras en sus And look corazones. at verse 17. Mire al versículo 17. Escuchen un segundito. Que entonces 17. ¿Ok? Ah, that's Your sins, he never remembers. Y nunca más me acordaré de sus pecados. God is not sitting there going, you did that. I saw you there. Dios no está ahí parado diciendo, yo sé, yo te vi haciendo, yo te escuché lo que tú dijiste. That is not God. Eso no es Dios. Your conscience can go there, Tu conciencia sí te lleva allí, but that is not God. pero eso no es Dios. It says, when the Spirit comes, he will guide you into all truth. Dice, cuando el Espíritu venga, Él te va a enseñar toda verdad. The Spirit's not going to speak of himself. El Espíritu no va a hablar de Él mismo. John chapter 16, verse 13 through 16. Juan capítulo 16, 13 en adelante. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Un poco más y ya no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. If God's not remembering your sins, Si Dios no te está recordando de sus pecados, then the Spirit's not reminding you of your sins. entonces el Espíritu Santo no te va a recordar And it de says esas cosas. the Spirit is glorifying God. Porque el Espíritu Santo está glorificando a Dios. He's making God look big in your life. Porque Él está haciendo que nosotros veamos a Dios grande en vuestros ojos, en nuestra vida. He's putting us in remembrance of the success of the cross. Él nos está recordando el triunfo de la cruz, que lo que es y lo que significa. And how many of us feel like God doesn't love us? ¿Y cuántos de nosotros hemos sentido en un tiempo u otro que Dios no nos ama? Especially when we have one of those performance drops. Especialmente cuando tenemos unos de esas caídas allá en el Valle de Valles. In Romans chapter 5, verse 5, Entonces, en Romanos capítulo 5, versículo 5, que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramando en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos es dado. the Holy Spirit's broadcasting love. El Espíritu Santo nos está enseñando el amor. Jesus didn't come to condemn the world. Jesucristo no vino a condenar al mundo, He came to set you free. Él vino a hacernos libres. And how many of you have lost hope? I did. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido esperanza en nuestra vida? It says in Romans chapter 15, verse 13. Dice en Romanos capítulo 15, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo para que abundes en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. The Holy Spirit is our intercessor. El Espíritu Santo es nuestro intercesor. And in Jude chapter 1, verse 24, Entonces en el libro de Judas 1:24 dice, aquel pues que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos delante de su gloria irreprensible con grande alegría. the Holy Spirit never whispers a word of guilt to the Father. El Espíritu Santo nunca dice en voz baja alguna
cosa que usted ha hecho mala a Dios. You know, the scripture says love covers a multitude of sins. Dice que las escrituras que el amor cubre la multitud de pecados. He covers your tracks. Él cubre todo, el amor. El And amor so- es Dios, So, Jesucristo. as I just begin to put all these things together, Entonces, a través que yo empecé a poner todas estas partes en este cuadro grande, grace is spiritual training, entonces la gracia es un entrenamiento espiritual, training us to recognize the voice of God entrenándonos a reconocer la voz de Dios so that we can walk in our inheritance, para que podamos andar en nuestra herencia. training us to walk in holiness. Entonces, entrenándonos a caminar como santos que somos. And if you see yourself holy, Y si usted se ve a usted santo, and that's what you're focused on, y ese es el enfoque suyo, that's where you're going to go. ahí es donde usted va a ir. But if you see yourself in sin, pretty soon you're over here and you lose all Pero sight si of it. usted se ve ahí como pecador, entonces eso es ahí donde usted va a ser dirigido. God said, I will not share my glory with anyone. Dios dice en su palabra que no voy a compartir mi gloria con nadie, Nobody can take care of my people like I can. porque nadie puede cuidar de mi pueblo como yo puedo. But as your provider, Pero como su proveedor, I will give you everything I have. yo te voy a dar todo lo que es mío. So he's the provider, Entonces, Dios es el proveedor and we're the display of his provision. y nosotros somos la muestra de su esplandecer. When people see us, Cuando las personas nos ven a vosotros, when we are entertaining the things of the Spirit, cuando nosotros entonces estamos entendiendo y demostrando las cosas del Espíritu de Dios que está en vosotros, they will see Christ in us. van a ellos ver a Cristo en vosotros. The world can't see him because you can't see him with your eyes. Entonces el mundo no puede verlo porque no los pueden ver en sus propios ojos. But they can see him in action Pero when lo they puede- see el him mundo- working through us. I'm sorry. They can see him in action. Okay. El mundo entonces lo puede ver en acción, la acción que nosotros demostramos. So grace is the foundation for everything in the new covenant. Entonces la gracia es el fundamento de todo lo que se trata del Nuevo Testamento. And when we understand this, Y cuando nosotros entendemos esa parte, then ese fundamento, other things that seem to contradict things will begin to fall in place. entonces aquellas cosas que son en contra de lo que nosotros hemos aprendido, entonces caen por el lado y los que son ciertos caen en su propio lugar. And so let me just share a few of these questions that loom in our mind. Entonces, déjame compartir algunas de Occupy esas our mind. preguntas que están en nuestra mente. We've read the scripture about falling from grace. Hemos leído en los versículos de la Biblia de caer de gracia. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? That means that instead of depending on what the Spirit is telling me, I begin to depend on my imagination, my flesh. Entonces, eso quiere decir que entonces nosotros, en vez de estar concentrados y enfocados en lo que me dice la Biblia de quién yo soy, de la gracia de Dios, entonces cambio el enfoque y empiezo a ver la gracia de mi manera, en mi mente, como yo la veo, que muchas veces es incorrecta. We get off track. Entonces nos desviamos. But how do you get back on track? Entonces, ¿cómo volvemos a la vía correcta? Focus on the one who's given you everything. Pongámonos en el enfoque, volvamos al enfoque y pongámonos en el enfoque al quien Él nos dijo. What does it mean to grieve the Spirit? ¿Qué quiere decir conquistar al Espíritu Santo? I mean, we've had a lot of questions about that. Hemos tenido muchas preguntas acerca de ese tema. My flesh mind says, Mi mente carnal dice, I grieve the Spirit when I do something he doesn't like. yo conquisto el Espíritu Santo When I do something he doesn't like. cuando yo hago algo que a Él no le gusta. But it says in Ephesians 5, Pero dice en el libro de Efesios capítulo 5,
When you grieve the Spirit, it means you're walking after the old man instead of putting on the new man. Nos dice allá que cuando usted conquista el Espíritu Santo es cuando usted vuelve, se sale de la vía y empieza a andar a través del el antiguo o el viejo hombre. You've got to put on the new man. You have to put on the new man. Tenemos que ponernos el nuevo hombre, la nueva criatura. And last, before we have the break, what does it mean to blaspheme the Spirit? ¿Y qué quiere decir cometer blasfemia contra el Espíritu Santo? This is one of those areas that makes Christians nervous. Esa es una de esas áreas que hacen a los cristianos un poco nerviosos. God will forgive you of anything Dios no me puede perdonar de alguna cosa. except this. No, me perdona de todo menos de esta cosa. He's drawn a yellow line in the sand, Él ha hecho la raya allí en la arena. and if you step across it, Y si usted pasa de You're esa done. raya, hasta ahí llegó. you can find it several places in the Bible. Usted lo puede ver en diferentes lugares en la Biblia. Jesus cast out a devil, Jesucristo entonces rechazó un demonio de una persona. and the Pharisee said, "You cast out the devil by the devil." Y los fariseos estaban ahí mirando y entonces le dijeron, tú echaste fuera un demonio por un demonio. Why would the devil cast out the devil? ¿Por qué el diablo va a rechazarlo, echar fuera otro diablo? That opposes everything he's trying to do. Eso está en contra de todo lo que el diablo está tratando de hacer. A house divided can't stand. Porque la casa dividida no se puede mantener. You can't entertain opposing things at the same time. Tú no puedes entonces tener y entretener dos cosas opuestas a la misma vez. How do you divide Satan's house? ¿Cómo es que tú divides la casa de Satanás? Focus on what God says. Enfócate en lo que Dios te ha dicho. How do you divide God's house? ¿Cómo es que tú divides la casa de Dios? When God says you can do everything, all things, Cuando Dios te dice que tú puedes hacer todo en mí, focus on what you can't do. enfócate en lo que tú no puedes hacer. And those things stop each other dead. Y esas son las cosas que entonces paran la obra de Dios. And it says, all sins will be forgiven man. Dice, todo pecado serán perdonados del hombre. But in verse 29 of Mark chapter 3, you put it there somewhere. Marcos 23, 29. Más cualquiera que blasfemará contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, más está expuesto a eterno juicio. So blasphemy means to misrepresent someone by saying something they didn't say. ¿Ok? Entonces, blasfemia quiere decir algo que usted dice que mal representa a una persona o lo que dijo una persona por decir lo contrario o lo incorrecto. When you say the opposite, Cuando tú le dices lo contrario. Un ejemplo. Me wait, let encanta. me get a little, just a minute, I'll get to it. And forgiveness Y perdón, means freedom, libertad, deliverance. liberación. If you blaspheme the Holy Spirit, there's no forgiveness. Si usted comete blasfemia contra el Espíritu Santo, no hay perdón. You're in danger of eternal judgment. Entonces estás expreso a eterno juicio. But what he's saying is, Pero lo que está él diciendo, when God says something about you, cuando Dios dice algo a través de usted o a usted, and you begin to say the opposite, no, we can't, no, it's not going to work for me, y usted entonces empieza a pensar y a decir en su mente, no es que no es posible, no es que no puede, es que you no va a lose, suceder. you lose your freedom. Ahí es donde usted pierde su liberación. And you wind up where Susan wound up. Entonces usted llega al sitio In donde this cycle. Susan estaba, en ese ciclo, sube y baja, sube y baja.
It's not saying what God will do to you. No está diciendo lo que Dios va a hacer para usted. It's what we do to ourselves. Es lo que nosotros nos hacemos a vosotros mismos. He's forgiven all of our Él sins. nos ha perdonado de todos nuestros pecados. His word is incorruptible. Su palabra es incorruptible. But when we begin to entertain the opposite, Pero cuando nosotros empezamos a ponerle atención al contrario, we become a captive. we become, A captive. yeah, Okay. you're doing that. Okay, so now you can do the other. Entonces nos volvemos cautivos. Un ejemplo de eso es, me encanta tu cabello, está tan precioso. Es blanco, no es feo. Yo soy la parte del Espíritu Santo. Ella entonces está diciendo algo a lo contrario. Eso es. Yes, yes. So it all depends on what mirror you're looking in. Entonces todo depende en el espejo con que usted se está mirando. When you understand grace, I'm sorry. when you understand grace, Cuando usted entiende la gracia, other things begin to make sense. todas, entonces empiezan otras cosas a tener sentido. See? So, do you want us to have a little break? Mickey's got a little part now, but okay. Okay. My part is finished. Poderoso. Oh, I'm good. I'm good. Okay. Dice en el libro de Romanos 8:1 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos, hermanos y hermanas, que entender esas palabras que nos dice Dios a través de Pablo que escribió Romanos aquí, que estamos libres de esas cosas, estamos libres de ese antiguo pacto, del pecado. El hombre en el antiguo pacto tenía que hacer cosas, sacrificios y todo eso. ¿Para qué? Para recibir perdón de Dios en eso. Pero Jesucristo, cuando Él murió en el Calvario, Él murió en la cruz, que diga, entonces Él lo hizo una vez y para siempre. Entonces tenemos que entender nuestra posición. Mejor dicho, tenemos que vernos como Dios nos ve. Nuestra identidad, entonces tenemos que entender quién nosotros somos en Cristo Jesús. Quién nosotros somos, no por lo que me dijo mi abuelo, mi tío, mi eso, que tú no vas a salir a nada, que tú no vales nada, que tú no necesites nada. No que ellos me dijeron eso, pero ejemplo de que uno oye diferentes cosas a través que cuando uno está chico, entonces crece y oye esas diferentes cosas. ¿Sabes qué? Cuando alguien le dice eso a usted, el sinvergüenza, el diablo, que yo le llamo sinvergüenza, él está ahí anotando diferentes cosas para usted. Entonces, él trae en memoria y te dice, ¿tú te recuerdas cuando tal y tal te dijo que tú no valías nada? Entonces, tú estás pasando en una época difícil en tu vida. Mira, él estaba cierto. Tú no vales nada, tú no vas a poder. Él trae todas esas cosas. Y la cuestión es que nosotros nos podemos recordar de esas palabras que nos han dicho una persona, familiar, un amado, lo que sea, y Él los usa esas cosas en contra de vosotros para tratar de afirmar el punto, la mentira, mejor dicho, de Él. Porque es tan importante cuando nosotros entonces, como nuevas criaturas que somos, entendemos que ese viejo hombre fue sepultado, crucificado con Cristo Jesús, sepultado, pero también resucitado. Esa es la posición que tenemos que vernos. Y ya ese hombre no tiene sentido. Mire, hace poco que oímos a un cristiano decir esto. Dijo, yo no sé
no sé, no soy el que debiera ser, no soy el que deseo hacer, no soy el que espero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que era. Eso es interesante. Suena como algo que muchos de nosotros hemos dicho en algún momento. Pero déjeme decirle que eso es falso. Eso es una afirmación falsa. Esa es una afirmación como ejemplo casi de la manera que Satanás sin vergüenza trata con nosotros. Suena bien a esta carne. Pero la cuestión es que si dejamos y nos dejamos ir por esa cuerda, por ese sentido, ¿ok? Entonces no estamos reconociendo el triunfo que hizo Jesucristo por vosotros en la cruz. No estamos viendo lo que Él hizo por nosotros. Él no somos. Como dice ahí, por la gracia de Dios no soy lo que era. ¿Ok? Estamos transformados ya. Tenemos que vernos transformados. Entonces, mire, yo le doy las gracias por esas asociaciones de alcohólicos anónimos, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, tiene diferencia. Pero la cuestión es que ellos, cuando usted va a una reunión de ellos y se para a alguien, bueno, soy Miguel Cartagena, soy alcohólico, hace 24 días que no tomo un trago, gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a quién yo soy? Alcohólico. Cuando yo recibí a Jesucristo, no soy. Ya tengo una nueva creación. Ya soy una persona nueva. Y estamos librados de ese hombre. Cuando usted tenga tiempo, léase en el libro de Romanos capítulo 6, que le dice, le explica, le enseña en cuanto Pablo entonces nos da de cuenta que si estamos entonces muertos con Él, sepultados, pero también resucitados. Es interesante porque cuando entonces, ¿a dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre Celestial, ¿cierto? Si leemos, entonces, en el libro de Efesios, capítulo 2, dice que Dios, no es por obra de nosotros, no es por gusto de nosotros, no es por orgullo de nosotros, que nosotros decimos, bueno, yo fui buen cristiano, yo hice eso, yo entonces me siento allí con Jesucristo, a su diestra de Dios. No, yo no tengo nada que ver con eso. Dice la palabra de Dios que fue Dios, que cuando Él tomó a su Hijo y lo sentó, nos sentó a nosotros en lugares celestiales. Él, nuestro papito Dios, hizo la obra, fue la idea de Él, fue el hecho de Él. Él nos centró a la diestra del Padre, a su diestra, que estamos sentados en lugares celestiales. Mire, de ese lugar es que nosotros tenemos que vernos viviendo. ¿Qué dice Mateo 6 en el Padre Nuestro? Dígame usted, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo? Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Nombre. ¿Venga qué? Venga tu reino, ¿cómo? ¿Cómo es que nosotros podemos orar esa oración si no sabemos cómo están las cosas en el cielo? Tenemos que saber cómo están las cosas en el cielo para que entonces podamos orar esas cosas aquí. Y tenemos ese poder en nuestra oración, hacerlo de esa forma.
Miren, Hebreos capítulo 4, versículo 16, ¿qué dice? Ven a mí, entra a mi trono para recibir gracia y misericordia en tiempo. ¿Cómo nosotros podemos ir a entrar a su trono si no estamos viviendo allá? Piénsalo, medite, tómese un tinto y medite en esas cosas. Ujú. Si vemos y miramos en las escrituras, Dios a través de los escritores de los diferentes libros nos está revelando cómo Él nos ve allá con Él, gobernando con Él allá. Es decir, en todo eso, aprendiendo que nosotros somos una criatura nueva. Déjeme leerle del libro de Gálatas, porque aquí Pablo le está hablando al pueblo de Gálatas y dice en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice, me maravillo de que tan pronto hayas abandonado a los que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Nota que dice que en realidad no es otro evangelio. Como Susan dice, que viene es sinvergüenza y como que tuerce la palabra de Dios suficientemente para hacerla sonar correcta, pero es incorrecta. Porque noten que ellos, esta iglesia en Gálatas, estaban siguiendo al Señor. Pero entonces se dio cuenta que habían cambiado de su forma de creer. Alguien le había predicado, alguien le había enseñado algo que fue diferente, que los sacó de en Cristo acá a otro camino, tratando de ellos hacer las cosas ellos mismos. Estaban mezclando el antiguo pacto, la ley, con su nuevo pacto, la gracia y el amor de Dios. En esa mezcla mata. Y sigue. Dice en capítulo 3, versículo 5, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Empezamos en el Espíritu. El Espíritu Santo, como estaba diciendo Susan, que nos está guiando, que nos está enseñando, ¿para qué? Podamos entonces hacer ese cuadro, ese rompecabezas con las revelaciones que el Espíritu Santo nos está dando, para que nosotros podamos entender cosas que no habíamos entendido anteriormente. Pero ahora han dejado por el Espíritu, las cosas del Espíritu, se está tratando de hacerte perfecto. ¿Por qué? Por la carne. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien conocidos de Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales, a las cuales deseas volver a qué? A esclavitud de nuevo. Como Susan estaba diciendo también, debajo donde ella estaba, como esclava a las cosas del mundo, las cosas que ella se equivocó, que no sabía. Y todo es a través del sinvergüenza que te trae un pensamiento, una idea, te sugiere algo, para que usted entonces empiece a cuestionar, a hacerle preguntas en contra de la palabra de Dios. ¿Y si qué? ¿Y si qué? Dice Mateo capítulo 7, versículo 15, cuidados a los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas a los espinos o higos a los abrojos?
Entonces, reconocerlos por sus frutos, sabiendo y siempre siguiendo en esa manera. Porque ciertamente el enemigo, how long do I have? I got to 12 o'clock, right? That's what okay. Thank you. Gracias. Entonces puedo empezar por acá. Ok. Déjeme leerle esto. Ustedes tienen un ministerio, cada uno de ustedes. Son ministros de Dios. No necesitan usted un púlpito, ustedes tienen su propio púlpito. Porque ustedes tienen personas que ustedes conocen, con que nosotros nunca vamos a conocer, pero usted tiene una influencia sobre ellos. Es decir, por eso la palabra de Dios nos advierte ciertas cosas que estemos conocidos y sepamos quién nosotros somos en Cristo Jesús. Mire, yo no puedo representar a una cosa, una persona, con que yo no tengo acuerdo con, no tengo conocimiento con. Entonces, la cuestión es que cuando yo no entiendo, pero me estoy haciendo como si yo entiendo, entonces yo estoy ¿qué? Tratando de, como Susan estaba diciendo, explicando en ese rompecabezas, que cuando ella recibía revelación, las piezas se cuadraban perfectamente. Pero cuando ella recibía un entendimiento que, yo creo que eso, entonces aquí cuadra acá, ella tenía que forzarlo. ¿Entiende? Eso es cuando entonces estamos siendo usados del enemigo a decir, predicar, enseñar cosas que en verdad no son. No tenga usted miedo. Si alguien le pregunta algo, le pregunta algo acerca de la Biblia, y eso sí, si usted no sabe y no tiene conocimiento, no tiene revelación de eso, dile sencillamente, mire, de esto no entiendo, no sé, pero ha oído diferentes cosas, pero eso no vale. Lo que vale es la palabra de Dios. Yo puedo orar por usted que el Señor, porque usted está interesada en esta pregunta y yo no sé cómo contestarle correctamente, pero puedo orar por usted que el Espíritu Santo le dé revelación a usted. Entonces deje que Dios le dé la contestación en vez de usted tratar de no quedar mal y darle una contestación que no es correcta. En eso es que, mire conmigo, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigurará en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, suyo fin será conforme a sus obras. Ahora, déjeme decirle que cuando yo primeramente había leído este versículo aquí en Corintios, yo me creía que cuando él decía, muchos, sí también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, él está hablando aquí en el sentido, cuando dice ángel de luz, él está hablando del sinvergüenza, de Satanás, ¿ok? Entonces yo creía que cuando dice que sus ministros de justicia se transfiguran como ministros de justicia, yo creía que eran demonios que se transfiguraban y se hacían como ministros de justicia. Esto no es. Estos no son demonios de Satanás. Estos, hermanas y hermanas, son ministros como yo caí en esta trampa cuando yo empecé a pastorear muchos años atrás y no sabía. Y se lo enseño
como es cierto. Mira, dice, así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia. Yo era ministro, yo le estaba, como le estaba explicando, yo sabía, pero no sabía todo. Me preguntaban algo, entonces yo le contestaba con lo que yo entendía y sabía espiritualmente. Algunas veces me encontraba en ese sitio y le contestaba de la opinión. ¿Ok? La cuestión es que cuando yo hacía eso, entonces le estaba dando una información que no era correcta. Y en eso yo le he pedido perdón al Señor. Porque la confirmación de lo que yo le estoy diciendo es en la parte última de este versículo 15. Dice, suyo fin será conforme a ¿qué? ¿A las obras de Cristo? A las obras de vosotros, que estamos engañados. Por eso yo se lo digo a ustedes, que son ministros. Si no sabemos, entonces digamos, no sabemos, pero voy a orar que el Espíritu Santo le dé enseñanza, le dé conocimiento, le dé sabiduría acerca de eso. Es el enemigo sinvergüenza, cómo nos usa a nosotros sin nosotros darnos cuenta. Por eso tenemos que estar entendiendo y sabiendo y siendo dirigidos por el Espíritu Santo. En Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses, capítulo 2 y 3, capítulo 2, versículo 4, está hablando de sinvergüenza de Satanás, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. ¿A dónde está el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué dice eso? Que el sinvergüenza se sienta en el templo haciéndose como Dios. Él no está hablando, como estaba diciendo Susan anteriormente, Él no está hablando diferentes cosas. Pero si nosotros entonces no conocemos la voz del Señor, Cristo, Él mismo en los versículos decía, sus ovejas conocen su voz. Nosotros tenemos la capacidad de oír la voz de Dios, pero tenemos que conocer a Dios, que cuando venga esa voz y te diga algo que es incorrecta, tú la reconozcas. Y le dices a ese sinvergüenza que se largue en todo eso. Por eso es que entonces tenemos que entender quién nosotros somos, la palabra de Dios y lo que Él está diciendo, que si es cierto o no es cierto. Es interesante que muchas veces ha sido diferente en cuanto las personas tratan de usar la palabra de Dios para tratar de confortar y tratar de ayudarle a una persona. Ayudar, especialmente lo que estoy hablando es cuando una persona muere y el pastor va a tratar de confortar la familia, la persona, lo que sea. Y desafortunadamente le tengo que decir que yo he oído cosas, disparates que son locura. Una madre pierde su bebé dando parto. Estamos teniendo la funeraria, entonces yo no estaba haciendo la funeraria, él estaba asistiendo, porque conocía a la señora. Pero antes de eso, entonces cuando estábamos visitando a la señora, oye a este pastor decir, es que tu bebé está ya en los cielos con el Señor, no está sufriendo, no está teniendo nada. Es que Dios necesitaba otro ángel para su reino. Entonces, pero la verás un día, tu niña. ¡Qué locura! Dios necesita otro ángel y cogió el bebé de ella.
Es locura. Mire, cuando usted se encuentra en situaciones así, la persona que perdió, sea lo que sea, su bebé o su familiar, lo que sea, ellos no están buscando contestación. En ese instante no están buscando contestaciones de las preguntas que le aparecen. Ellos lo que están buscando es que alguien venga y esté allá con ellos. ¿Para qué? Para confortarlos y dejarles saber, estoy aquí para ayudarte. Tú no estás solo. Aquí estoy en eso. Eso es lo que ellos buscan. Eso es lo que ellos buscan. Usted está ministrando el amor de Dios, el cariño de Dios, la compasión de Dios, mucho más que hablando. Su presencia es lo que ellos buscan. Tener alguien que que está ahí para consolarlos en eso, en esa manera. En el libro de Gálatas, le voy a dar un resumen solamente, en que el Gálatas capítulo 4, este es otro advertido, que empezamos en Gálatas, que necios son, que empezamos en el espíritu y ahora volviste a la carne, y ahora él sigue en capítulo 4, dando esta alegoría entre dos. Abraham tuvo dos hijos, ¿cierto? Y su esposa trató de ayudar a Dios en su promesa que le dio Dios, que ibas a ser el padre de muchas naciones. Bueno, pasaron unos años, pensé que está calculado como 20 y pico de años, no bebé, entonces pues Sara vino con una idea. Mira, Abraham, tengo a mi esclava aquí, entonces pues él dijo, sí, está bien, entonces lo hagamos. Bueno, nació Ismael de Agar. ¿Quién es Agar? Una esclava. Agar, ¿ok? Entonces a los años que pasaron, entonces nació el hijo de promesa, Isaac, a su madre Sara. Entonces tenemos representante del antiguo pacto, de la ley, Agar, esclava. Tenemos representante Isaac del nuevo pacto, el hijo de promesa. Dice las escrituras que entonces esos están una contra la otra. Entonces, en cuanto, déjenme leer el versículo 27 que dice, porque está escrito, alegrarte, estéril, que no pares, proponme y calma, que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que la del que tiene marido. Así, hermanos, nosotros como, me encanta la manera que Dios lo pone a través de Pablo aquí, recordándonos de quién somos nosotros, a dónde estamos, la posición que nosotros tenemos. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nos deja decir, empero, como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. La ley contra el amor y la gracia. La clave es la última parte. ¿Qué dice ahí? Así también ahora, queriendo decir, esto fue escrito más de 2000 años atrás. Hoy día eso sigue. ¿Qué? Que estamos nosotros, sin darnos cuenta, combinando la ley con la gracia. En todo esto. ¿Qué dice entonces? Más que dice la Escritura, versículo 30. Echa fuera a la sierva y su hijo, porque no será heredero del hijo de la sierva con el hijo de la libre. Nos advierte, deja la ley atrás. Ya no estamos viviendo en acuerdo con la ley, estamos viviendo en acuerdo con el Nuevo Testamento, que es un nuevo pacto, que es un pacto mejor. Ese es el pacto que estamos viviendo. Y ese es quien nosotros somos en todo. De manera, hermanos, nos vuelve a decirnos de dónde somos.
De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, más de la libre. Nos advierte y nos dice quién nosotros somos y a dónde es nuestra posición. Y así es donde nosotros tenemos que vernos, en esa posición de que nosotros somos librados, somos justos, somos santificados. Eso es todo quien nosotros somos. ¿Por qué? Porque hiciste esto, por la obra esto, por la obra... No, por lo que hizo Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces Él nos hizo esas cosas. Él nos dio todo lo que necesitábamos. Él nos hizo y lo hizo todo por nosotros. Ahora con eso podemos ir en adelante y ser usados de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar muchos que están todavía en tinieblas, que no saben. En los lugares que ustedes van y conocen y saben, trabajo, lo que sea, sean la luz que alumbra, que se ve Cristo en usted. Cuando ustedes tienen problemas o situaciones o ocurre algo, pero ustedes tienen que un gozo. Y su compañera o su compañero de trabajo le dice, ¿cómo tú puedes tener tan en gozo que quiero y estamos pasando por esto? Déjame contarte que Dios me ha dado la paz. Recordando otra vez, ¿de dónde estoy viviendo? Lugares celestiales. Estoy en este mundo. ¿Cuántas veces le hace usted cuando tenga tiempo? Juan capítulo 17. Le hace cuántas veces dijo Jesucristo o en su oración a su Padre. ¿Cuántas veces Él dice, Padre, ellos no son de este mundo como yo no soy de este mundo? Él lo repite y lo repite y lo repite. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, Pablo, que escribió casi 3/4 del Nuevo Testamento, él no habla del pecado, de las diferencias. Él nos advierte de quién nosotros somos. Entonces, si somos así, vamos a vivir así. Colosenses, capítulo 3, vaya conmigo bien rápido y termino con esto. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. No deje que lo que usted ve, lo que usted oye, lo que usted está sintiendo aquí gobierne su vida. Más mire a lo que gobierna las cosas, lugares celestiales. Amén. Porque muertos sois, diciéndolo y recordándonos que estamos muertos. Y vuestra vida está escondida con Cristo Dios. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Y si tienen preguntas, le preguntan a la pastora.